En la reunión del Gran Ejecutivo de la Gran Logia de Cuba de la Orden Caballero de la Luz en 1967 se tomó, entre otros, el acuerdo de nombrar al hermano Raciel Martínez Andreu historiador de la Orden. Acuerdo que se lleva después a la Suprema Convención y es donde efectivamente se le ofrece el título de historiador de la Orden al hermano Raciel Martínez Andreu. En el claro de la luna, donde quiero ir a jugar, duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar, mi guardiana de la suerte. Yo nací el 18 de agosto de 1929 en la finca Corojal, barrio Ángel Abascal, término municipal de San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río. Mis padres fueron Amado Martínez Grandal, maestro de instrucción pública, y Francisca Andreu Bellito, ama de casa. En el año 36 y 37 fallecen mis padres y me traslado a Pinar del Río, a la ciudad de Pinar del Río, con el resto de mis hermanos. Allí la primaria la hice en la Academia González. Traté de ingresar en la escuela normal para maestros siguiendo la tradición y las circunstancias me llevaron a comenzar a trabajar. Comencé a trabajar en la farmacia y laboratorio Camacho, en la propia ciudad de Pinar del Río. Allí me hice técnico de laboratorio y a los 18, 19 años más o menos me trasladé a San Cristóbal, donde puse una llamada clínica, que era laboratorio, rayos X, etc. Y conocí a Mireya León Camacho, con la que contraje matrimonio. Tuve 2 hijos. En los años 56, 57, me traslado a La Habana. Pongo laboratorio hasta que triunfó la revolución entonces. Me inicié en la Orden Caballero de la Luz en 1948-49, en la Logia Occidente 44. Ahí tomé los 3 grados, discípulo de honor y caballero de la luz. Yo fui caballero de la luz porque no tenía la edad suficiente para entrar en la masonería, ya que yo procedía inicialmente de la Logia Jefe, Paz y Fraternidad de Pinar del Río. El ajefismo era una rama creada para los que tuvieran menos de 21 años. Y yo no llegaba a los 21 años para ser masón. Cuando me inicio en Occidente 44, inmediatamente pido traslado para la Logia de San Cristóbal, José Martí Pérez, número 103. Allí comienza mi vida fraternal dentro de la orden. Secretario, patriarca, secretario, luminar pasado, maestro secretario de la Logia Cirilo Bellaverde, maestro luminar. Y así llega el 59. Al triunfo de la revolución se produjo un movimiento dentro de la Orden Caballero de la Luz
que llamaban comité de lucha, y habían logrado la intervención del edificio y la destitución de la directiva electa en el año 58 en la convención celebrada en Pinar del Río. Ahí comienzo yo, al no poder entrar en el edificio de la Gran Logia Occidental, a trabajar con un grupo de jóvenes caballeros de la luz, para tratar de buscar una conciliación entre la directiva destituida y aquel famoso comité de lucha. No logramos el arreglo, no logramos la cooperación. El tiempo iba pasando y la interventora había convocado a elecciones para el 19 de abril y nosotros no teníamos a quién llevar. Así pues, se decidió que el menos desconocido de todos los desconocidos era yo, y fui designado como candidato a Gran Luminar. Hicimos una campaña relámpago entre el 4 de abril y el 19, donde resultamos electos. El 4 de abril hicimos una campaña relámpago por toda la jurisdicción de la Gran Logia Occidental. Y cuando se celebraron las elecciones en el 59, el 19, perdón, fuimos electos Gran Luminar. Nuestra función principal fue restañar las heridas existentes entre una y otra tendencia, y creo que lo logramos. Estuve sin aspirar a cargo electivo en la orden hasta el año 67, en que fui electo Supremo Luminar por aclamación. En este periodo de Supremo Luminar traté y logramos hasta cierto punto un contacto de acercamiento con la soberana Gran Logia de la Orden Caballero de la Luz, de los Caballeros de la Luz. Contactamos con René Zamora Carbonell, que era entonces Gran Caballero Luminar, que me trajo a su logia Padilla, que estaba compuesta por caballeros de la luz en su inmensa mayoría. Creo que habíamos 2 o 3 que no éramos de la soberana. La amistad con René, que falleció prematuramente, inesperadamente, sucedió que conocí a Humberto Aguirre Fernández, que pertenecía a la logia Padilla, a Tamayo Ávila, que era el gran caballero luminar en ese momento, e iniciamos una serie de contactos. Se acordó, y consta en acta, hacer las gestiones para la unificación de las 2 órdenes. En ese momento se cursó un referéndum que fue aprobado por todas las logias de la jurisdicción, la Gran Logia Oriental y la Gran Logia Occidental. Pero problemas que no vienen en este momento al caso. No se logró la unificación en aquel instante. Para mí, Luis Caballero es uno de los padres de la nacionalidad cubana. Luis Caballero, la cantidad o
los iniciadores de la guerra del 68, casi todos fueron discípulos de él, porque no tenía tiempo de sentarse a escribir porque había que ser hombre. Y logró sus resultados. Casi todos se incorporaron a la guerra del 68. De negros en machete y sin encadenar, ordena su corneta el toque de adegüello y a un siglo de Luz y Caballero tiene un aforismo que dice que pretende fundar una escuela filosófica no de eruditos e intelectuales, sino una escuela de virtud, de formación de hombres. González Curvelo no fue en ningún momento discípulo de Luz y Caballero. Sin embargo, supo interpretar y logró interpretar el pensamiento de Luz, y al crear la Orden Caballero de la Luz, que no es más que la transposición de los apellidos de el sabio mentor, logra la realización de el pensamiento de Luz. Por lo tanto, fue realmente un discípulo espiritual de Luz y Caballero. Creo que es una de las figuras de mayor impacto dentro del exilio, porque logró en todo momento la unificación de los cubanos que se encontraban en los Estados Unidos. Andando el tiempo, Martí llega a los Estados Unidos. Y como es lógico, ya tenía Curvelo una organización que luchaba y trataba de la unificación de los cubanos patriotas en ese lugar. Y por supuesto Martí, que estaba buscando también la unión, se vincula a González Curvelo. Él habla en uno de sus escritos, en uno de sus artículos, de que en los templos blancos y azul de la Orden Caballero luchan cubanos y puertorriqueños en beneficio de la causa de la independencia. Cuando me hago Caballero de la Luz o me inicio en la Orden Caballero de la Luz, pregunto, o no, mentira, dije, conozco a este Luz Caballero, a Martí en el puesto de patriarca, a Finlay en el de luminar pasado, y quién es el que está en el de vice luminar, y me dijeron, ese es el fundador de la orden. ¿Quién es el fundador de la orden? Ah, José González Curvelo. ¿Qué hay escrito de José González Curvelo? Para saber, y realmente nadie sabía quién era González Curvelo. Andando el tiempo, el Supremo Luminar pasado, Joaquín Rodríguez, me obsequia el folleto de Lázaro Ferraz Bustamante, Historia de la Orden Caballero de la Luz hasta el año 29. Copié textualmente lo que decía Lázaro Ferraz y fui agregándole la partida de bautismo, que vine a buscarla a Bejucal recién casado con mi señora. La encontramos y se fue incorporando después la de matrimonio y así sucesivamente. Hice accidentalmente relaciones con Agapito León, que había sido discípulo de González Curvelo,
a quien admiraba, respetaba, fue el que me regaló esas copias fotostáticas entonces de puño y letra de González Curvelo, que dice: y tú no sabes mis penas de qué derivan, Tomás, mira tu pueblo y verás cómo gime entre cadenas, mira las conciencias llenas de ignorancia, de inquietud, postrada la juventud en el sopor del olvido, el pudor casi extinguido, casi muerta la virtud. En ese ir y venir buscando datos de González Curvelo, además de Agapito, conocí a un gran amigo de él, José Fernández, que era hermano de don Nicolás León, Nicolás León era el dueño de la finca La Esperanza, el padre de Agapito. Fernández estaba ligado a la familia y tenía una gran amistad González Curvelo con él. González Curvelo vivía, y es conveniente recordarlo, en la finca La Esperanza, pero visitaba a Fernández, que era su amigo, y normalmente lo visitaba, iba a pescar y después regresaba a la finca. Allí, en aquel entonces no sabía exactamente que era frente a la finca La Esperanza, sino que en Pijirigua había tenido un accidente. Hoy ya se aclara eso en otras investigaciones que se han hecho. Nosotros tratamos de recopilar todo aquello que se había publicado en la revista Luz y Verdad, la experiencia, los testimonios. Por ejemplo, una de las cosas que más me motivó a trabajar fue el comentario de la abuela de la señora de un hermano de José Martí Pérez, que me dijo: yo conocí al fundador de la masonería. Me recuerdo como si fuera ahora el día en que falleció. Falleció en un accidente y a mí me llamó la atención porque la masonería no tiene un fundador. Y efectivamente el accidente fue el que tuvo González Curvelo, que le causó la muerte. Es conveniente también, es curioso, la relación entre los León Fernández y González Curvelo. Isidoro tenía un perro que se llamaba Bufón, y con quien andaba era con González Curvelo. Y cuando fallece González Curvelo, Bufón está presente y no deja que se acerquen a auxiliarlo. Hubo que espantarlo de allí, porque el gran cariño de Bufón era González Curvelo. Así pues, este hombre que le gustaba mucho la naturaleza, caminaba, se acostaba, pescaba, también le gustaban los animales. Y Bufón fue un amigo entrañable de nuestro fundador José González Curvelo. Mira, González Curvelo fue llamado por el periódico Fígaro el patriota desconocido. Yo trabajé sobre González Curvelo como fundador de la Orden Caballero de la Luz. Pero en estos últimos tiempos, unos hermanos
Julio Ismael Martínez e Idael Sanabria, que son miembros de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, están trabajando para continuar y organizar la vida de González Curbelo. Pretendemos entre todos, entre ellos y yo, que ya González Curbelo no sea el patriota desconocido, como le llamó el Fígaro, sino el patriota José González Curbelo. En el claro de la luna, donde quiero ir a jugar, duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, suéñame viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de Martínez Andrés, son hermanos dedicados, es un hermano dedicado por usted a la obra de su dato biográfico y su historia, recogida en sus libros, representa lo que no pudieron hacer en épocas anteriores otros historiadores. Es bueno señalar que a partir del primer libro de historia de la obra, lanzado por Lázaro Ferraro Tamar, sirvió de guía y impulso para que Raciel se encargara de dar a conocer a los miembros de la obra lo que José González Curbelo representó. Una persona que se ha ocupado enteramente, no solamente de la Orden Caballero de la Luz, sino de la fraternidad en Cuba. Es algo como un símbolo de la fraternidad cubana. Entre las luces más bellas, duerme intranquilo mi amor, porque en su sueño de estrella mi paso en tierra es dolor. Mas si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo, sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar, sueñe la talla del día que fui, del que soy, que el de mañana, alma mía, lo tengo soñado hoy. Sueñe la talla del día que fui, del que soy, que el de mañana, alma mía, lo tengo soñado hoy.